Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tener la exposición del capítulo 4 de la hipóstasis de los arcontes, un capítulo muy revelador y muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a analizar lo que realmente sucedió en el paraíso. Ya en el capítulo anterior estuvimos hablando un poquito acerca de la perfección del humano Adán y cómo es que estos gobernantes penumbrosos empiezan a hacerle manipulaciones al cuerpo físico. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero lo más importante de lo que nosotros vamos a hablar hoy es lo que realmente sucedió en el paraíso. Vamos a ver varios símbolos en donde uno de los más importantes es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién realmente da de comer este fruto? Entonces, nuevamente vamos a utilizar el libro secreto de Juan, en donde este libro apócrifo, para las personas que nos ven por primera vez, da otra versión completamente diferente de lo que sucedió en el paraíso. Entonces, es un capítulo muy importante y vamos a tocar esos símbolos que nos van a ayudar a entender qué fue lo que realmente sucedió en el paraíso. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno con el tema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo 4? Que de hecho solamente vamos a tomar un pequeño párrafo de la hipóstasis de los arcontes porque necesitamos escarbar la información que quiere presentarnos este documento. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a analizar en este pequeño párrafo? Lo primero que nosotros debemos de entender es la mente exaltada de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de razonamiento y de inteligencia que llega a tener este humano Adán, este primigenio en esta dimensión física, es que su manera de razonar es superior a la de Yaldabaoth y sus huestes, o al de este Dios del Antiguo Testamento. El segundo punto que nosotros vamos a analizar es la manipulación genética en ese humano físico, en el Adán, en donde hubo un tiempo que era perfecto y por celos empiezan las manipulaciones genéticas, le reducen su periodo de vida, le introducen enfermedades, le introducen envejecimiento y posteriormente aparece la muerte en el humano físico. El tercer punto que nosotros vamos a analizar tiene que ver con la verdad del paraíso y de sus árboles. ¿Qué es lo que realmente este Dios del Antiguo Testamento es lo que le da a comer al humano Adán? Y como último punto vamos a analizar acerca de el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vamos a ver otro punto de vista que nos entrega el libro secreto de Juan para aclarar lo que realmente está escrito en el Génesis, en donde nos va a enseñar que el Cristo es quien da de probar ese fruto prohibido. Y vamos a ver por qué es prohibido para este falso Dios o este impostor del Antiguo Testamento. Entonces es un capítulo muy importante como se los estoy mencionando, que nos van a ayudar a aclarar qué fue lo que realmente sucedió en el paraíso. Y pues vamos a empezar a leer. Vamos a usar la misma metodología en donde vamos a leer primero el capítulo 11 del libro secreto de Juan y después vamos a leer este pequeño párrafo de la hipóstasis de los arcontes. Muy bien, entonces vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Dice, el ser humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de dentro, y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos sus creadores. Cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya. Así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes. ¿Qué es lo que nosotros podemos analizar de estos primeros dos versículos?
Primeramente, dice que el humano Adán fue revelado a través de la sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que la condición de este primer humano Adán, que estaba en perfección, o que su manera de interpretar el mundo era con sus ojos abiertos, conectado con el absoluto. Él sabía por qué estaba ahí, él sabía de dónde venía y él sabía para dónde iba, que era regresar nuevamente hacia la luz. Este primer humano Adán era perfecto e incluso inmortal. Y como les mencionaba en la exposición pasada, estaba iluminado. ¿Qué quiere decir esto? Libre del mal, libre del sufrimiento y conectado con el absoluto. Esa es la condición de ese primer prototipo de Adán. Ahora recordemos que en ignorancia se crea estas condiciones del cuerpo físico o psíquico en donde puede interpretar su mundo a través de los sentidos. Pero como les mencionaba, en ignorancia se crea en perfección, igual que el uno. En este caso, cuando se refiere al uno, se refiere a esa figura humana que se les presenta en esa dimensión oscura y del cual toman información para copiar los rasgos y plasmarlos en una dimensión física. Entonces, este Adán no participa de cosas negativas. Este primer Adán, algo que nosotros debemos entender es que no participa de las enseñanzas falsas de Yaldabaoth y sus huestes. Obviamente este sería otro punto a tocar en donde hay una rebelión aquí y no puede tener el control sobre ese primer humano. Lo que vamos a ver a continuación es que se crea otro prototipo, el cual es más denso, su manera de pensar es más lenta y el cual puede someter un poquito más. Pero incluso ese otro prototipo tiene la ayuda del pensamiento posterior iluminado, pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos entender. Y algo interesante que sucede en el versículo 2 es que dice que ellos alzaron los ojos. ¿Qué significa esto? Que Adán estaba por encima, muy por encima de ellos. Su manera de procesar su pensamiento era exaltada por encima de estos gobernantes penumbrosos. Y nuevamente, pues aquí lo vemos, dice, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya. Así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles, porque ya no tenían control sobre él. Dice en el versículo 3, tomaron fuego, tierra, agua y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Obviamente todo esto es simbolismo y se está refiriendo a manipulaciones genéticas. ¿Y qué es lo interesante aquí que nosotros vamos a ir revelando? Es que la muerte física, el envejecimiento y el sufrimiento no viene a raíz de que come del fruto prohibido. Eso es algo que debemos ir revelando y mostrando también, y debemos ir entendiendo. La muerte física, el envejecimiento y el sufrimiento no vienen a raíz de comer un fruto prohibido. Dice el versículo 4, los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia. Esto es la ignorancia de las tinieblas y el deseo y su propio espíritu contrario.
Entonces, lo que es el versículo 3 y el versículo 4 nos está hablando de manipulaciones genéticas, en donde este cuerpo humano se está dimensionando aún de una manera más densa, en donde va a impedir que los espíritus de Sofía puedan progresar, puedan razonar y entender su estado físico de una manera luz, sino que van a entender su estado físico con un falso propósito de la vida. Entonces, aquí hay varios símbolos que nosotros debemos analizar bien rápido, en este versículo 3 y en el versículo 4. Nada más vamos a leer el versículo 5 para que puedan ser acompañados y entenderlo. Dice, esta figura es la tumba, el cuerpo creado nuevamente que estos criminales, y aquí se nos está pasando algo importante, en donde hay que resaltarlo, dice, el cuerpo creado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Y así, el versículo 6 dice, así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado. Entonces, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, nos está hablando de esta manipulación genética y de esta corruptibilidad. Entonces, hay varios símbolos que nosotros tenemos que analizar. Dice que van a formar nuevamente el cuerpo humano físico. Dice, pero esta vez lo van a batir con fuego, lo van a batir con tierra, lo van a batir con agua y lo van a mezclar con el viento. Pero todo esto tiene un simbolismo. El fuego representa el deseo. Eso es lo que ahora van a introducir en este cuerpo físico, que este humano pueda sentir o pueda estar aprisionado con el deseo. Se habla acerca de la materia que representa la tierra, o la tierra representa a la materia. ¿Qué significa esto? Es la ignorancia de las tinieblas, en donde a él se le va a presentar confusión, en donde no va a tener claro qué es lo que realmente quiere este hombre en ese periodo de vida. Se le va a introducir la ignorancia. Ahora el agua representa la sombra de la muerte. El viento representa el espíritu contrario. ¿Cuál es este espíritu contrario? Que en lugar de que el hombre empiece a buscar las cosas buenas, va a entender que este falso propósito de la vida, de tener una vida desenfrenada, en donde puede sentir odio hacia las personas e incluso tomar decisiones en donde puede ir a la guerra y matar a su prójimo, como un verdadero, esto se le va a enseñar o se le va a presentar como un verdadero propósito de la vida, y a él le va a hacer sentir placer por estas cosas. Entonces, a eso se refiere cuando habla acerca del espíritu contrario. Ahora, como les menciono, todos estos son símbolos. ¿A qué nos llevan estos símbolos? A tener un cuerpo imperfecto, a que este cuerpo pueda nacer con malformaciones, a que este cuerpo pueda enfermarse, a que este cuerpo pueda tener sufrimiento, a que este cuerpo pueda envejecer y, como último punto, pues obviamente morir. Todo esto que nosotros analizamos viene siendo la manipulación genética en ese primer cuerpo físico perfecto e inmortal, semejante al Pijeradamas en perfección, en donde fue creado de esa manera por ignorancia. Pero al darse cuenta cómo reacciona esa primer generación de humanos Adán, entonces se crea otro prototipo, pero de una manera más corrupta.
Eso es lo que nosotros estamos analizando en estos versículos del capítulo 11. Y es importante que nosotros lo leamos porque no es solamente que haya manipulado el cuerpo físico, sino que también se le tiene que presentar al Adán ese falso propósito de la vida para que su mente pueda ser lenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se toma esa nueva generación de humanos y se coloca en el paraíso, que es lo que nosotros vamos a leer a continuación. Entonces, nada más haciendo un cierre de estos versículos, lo único que nosotros tenemos que recordar es que el humano Adán sí tiene esa capacidad intelectual de pensar y razonar y entender quién es él, de dónde viene y hacia dónde va. Sí tiene esa capacidad, sí tiene esa facultad, porque dentro de él posee al pensamiento posterior iluminado. Entonces vamos a continuar con los próximos versículos y poco a poco vamos a ir analizando sobre el pensamiento posterior iluminado, que ya hablamos un poquito en el video pasado, pero hoy tenemos que retomarlo porque sí es importante que entendamos la función del pensamiento posterior iluminado. Entonces dice el versículo 7, el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Entonces, sí se entiende que estos gobernantes penumbrosos, este falso Dios del Antiguo Testamento, iba a enseñar falsas ideas. Pero muy dentro de este humano, esta frecuencia energética va a impulsar al hombre a que busque su verdadera esencia, de dónde viene, por qué está aquí y hacia dónde va, que si es bueno, que si es malo. Entonces el pensamiento posterior iluminado siempre va a impulsar al hombre a ese proceso de cambio. Entonces vamos a continuar leyendo con el versículo 8, dice, los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso, dijeron, come y alégrate. Y empieza el Cristo a revelarle a Juan a qué se está refiriendo con esa parte del Génesis que nosotros leemos, en donde le dice, de todo árbol de su fruto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no debéis comer. Aquí el Cristo va a empezar a aclarar esta información que aparece en el Génesis. Dice, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Y le dice el Cristo a Juan, yo te enseñaré el secreto de su vida, tal como está relacionado con el plan que ellos idearon y la naturaleza de su espíritu. Y empieza a dar los simbolismos de esos árboles que se encontraban en ese paraíso. Dice, la raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban este árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Entonces, algo que nosotros debemos entender cuando estamos hablando de estos árboles es que estos árboles se refieren a un conocimiento, un falso conocimiento de la vida. Y cuando se refiere a los frutos,
se refiere a esos actos que empieza a realizar el hombre físico o este nuevo prototipo de humanos, en donde se le va a enseñar un falso propósito de la vida. Dice que la raíz de su árbol es amarga. ¿A qué se está refiriendo con este símbolo? Este símbolo se está refiriendo al sufrimiento en la vida del hombre. Y esto no fue a raíz por participar del fruto prohibido, como nos lo enseñan en la iglesia, sino que ya es una condición en donde este mismo falso Dios del Antiguo Testamento o este impostor lo introduce en esa dimensión del paraíso, ya con esa condición. Obviamente habla acerca del fruto. Como les mencionaba, el fruto son los actos. ¿Cuáles son estos actos? Se refiere a la perversidad, se refiere a la lujuria, se refiere a la preñez, se refiere a la maldad y se refiere a la destrucción. Lo vamos a desglosar un poquito más adelante en los otros versículos que vienen a continuación. Ahora, el otro símbolo del que habla es acerca de la semilla. Entonces, ¿a qué se refiere con esta semilla? Se refiere al deseo. Cuando nosotros analizamos las 4 nobles verdades del budismo, una de esta noble verdad es que el sufrimiento psicológico viene a raíz del deseo. E incluso el Buda también hace mención de que esa es la semilla, la raíz del sufrimiento. Solamente no quiero tomar mucho tiempo en las 4 nobles verdades, solamente mencionar esta comparación que está haciendo el libro secreto de Juan, o esta representación que está haciendo el libro secreto de Juan, que es muy similar a lo que enseña el Buda en las 4 nobles verdades. Después del símbolo de la semilla viene su sombra, y dice que esa sombra es un sentimiento de odio que empieza a nacer en el hombre. Dice que sus hojas son engaño, es un conocimiento falso. Sus flores son el néctar de la maldad. Dice, y sus ramas están muertas. En realidad no hay una esperanza para el hombre. El probar de ese conocimiento que muestra este falso Dios del Antiguo Testamento. Ya para hacer un cierre, nada más esos son los símbolos que no debemos dejar pasar de estos versículos que nosotros acabamos de leer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos con estos versículos del 8 al 15? Obviamente hay manipulación genética en este nuevo prototipo, pero también se le tiene que enseñar un falso propósito de la vida, un falso conocimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de enseñarle este falso conocimiento? Este propósito es que su mente sea lenta y que pueda generar energías contrarias para que ellos puedan alimentarse de eso. Ese es el propósito de estos árboles del cual menciona el Génesis y le dice, de todo árbol de su fruto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no debéis comer. Ahora hace referencia de que el árbol del conocimiento del bien y del mal es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el Génesis? Hay confusión en esa información, es lo que nos está revelando el libro secreto de Juan, que en realidad los árboles que se encontraban en el paraíso son un conocimiento perverso y malvado, en el cual va a impedir que el hombre pueda ver hacia adentro de él. Eso es lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, vamos a continuar con los otros versículos. El versículo 16 dice, yo fui el que empero les hizo comer. Ahora tenemos la historia en el Génesis de que la serpiente es quien incita a Adán y a Eva a que participen de ese fruto prohibido. Pero aquí el libro secreto de Juan nos va a revelar cuál es esa verdad,
qué fue lo que realmente sucedió con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como lo acabamos de leer, dice el versículo 16, yo fui el que empero les hizo comer. Juan en automático entiende a qué se está refiriendo. Dice el 17, yo le dije al Salvador, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Porque es la historia que nosotros sabemos, que la serpiente es quien incita a que participe de este fruto prohibido. El Salvador se rió y dijo, la serpiente haciendo la diferencia. ¿Qué es lo que realmente les entrega la serpiente? Refiriéndose a este falso Dios del Antiguo Testamento, refiriéndose a este impostor, a estos gobernantes penumbrosos. La serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Cuando dice que fuera de utilidad a la serpiente se está refiriendo a que pueda generar energías contrarias y de esta manera estos parásitos, estas entidades, alimentarse de esas frecuencias. Dice el versículo 19, Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante, porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que la que el primer gobernante. Entonces, el Cristo es quien despierta a los hombres. El pensamiento posterior iluminado es esa frecuencia luz que viene de la primera fuente, del Padre Universal, como lo habíamos analizado ya en el video anterior. ¿Y qué es lo que hace? El Cristo es el que entrega ese conocimiento, qué es bueno, qué es malo. Enseña que el camino de ascenso es el mismo que el de descenso. Muestra al hombre en qué se está equivocando y qué es lo que tiene que cambiar. ¿Qué hace también? Desarrolla esa capacidad intelectual de pensar y de razonar, devolviéndole esa plenitud, ese poder de un poder de mente inconquistable. Eso es lo que hace el pensamiento posterior iluminado. Entonces, ¿cuál es la revelación de estos versículos ya para hacer el cierre? Que el Cristo es quien da de comer ese fruto prohibido, no es una serpiente. Y el Cristo le aclara a Juan, si hay una serpiente o hay que interpretar una serpiente, debemos entender que la serpiente no les da de comer el fruto prohibido. Es lo que está aclarando el Cristo a Juan. La serpiente no es quien da de comer el fruto prohibido, sino que entrega un falso propósito de la vida. Le enseña cosas perversas al hombre. Y de esta manera, en ese falso propósito de la vida, el hombre no puede ver hacia adentro, por lo cual no puede despertar esa frecuencia luz. Pero también algo que nosotros debemos entender en estos versículos es que el Cristo está dentro de nosotros. Y Él siempre está dando de comer ese fruto. Siempre nos está impulsando a que nosotros podamos reconocer qué es bueno y qué es malo. Llega un momento en el que se concentra esa frecuencia energética, en donde el hombre se siente vacío, en donde el hombre no encuentra sentido a su vida, y es cuando aparece, es cuando nace dentro de nosotros y nos impulsa a la búsqueda, nos impulsa a que podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que hace realmente el Cristo. El Cristo es quien da de comer aparentemente ese fruto prohibido, que es el conocimiento del bien y del mal. Pero algo que nosotros debemos entender ahorita que lo estamos leyendo es que no es un fruto prohibido. Es algo que todo hombre debe de comer. Es algo que todo hombre debe de entender.
es prohibido para estos gobernantes penumbrosos, es prohibido para este impostor, es prohibido para ese falso Dios del Antiguo Testamento. Vamos a continuar leyendo los otros versículos ya para terminar. Dice el versículo 20, el primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán. Ya analizamos un poquito a este poder. Recordemos que esa parte de la humanidad de Sofía que se arrepiente fue subyugada por la otra parte que lleva por nombre Yaldabaoth. Pero al recibir estos consejos de estas entidades luz, de liberarlos para que puedan tomar esos cuerpos físicos y así Adán pueda tener vida, Yaldabaoth se da cuenta de que esto fue un error. Entonces ahora quiere volver a subyugar a la humanidad de Sofía, pero ahora en esta dimensión física, en este plano físico, con estos cuerpos Adán. Quiere volver a tener poder sobre ellos. A eso se está refiriendo este versículo. Dice, vamos a leerlo otra vez, dice, el primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán. Así que arrojó olvido sobre Adán. Yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Más bien, este olvido hizo que Adán perdiera todo sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, y esto es algo interesante, porque aquí está revelando que la condición de este profeta, o mencionado profeta, que lleva por nombre Moisés, era un líder de este falso Dios del Antiguo Testamento. Aquí el mismo Cristo lo está revelando. Dice nuevamente en el versículo 23, dice, así dijo el primer gobernante. ¿Quién es el primer gobernante? Es este falso Dios del Antiguo Testamento. Es Yaldabaoth, mencionado en el libro secreto de Juan. Dice que dijo a través de ese profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Entonces, al tener este falso propósito de la vida, en donde se le engaña al hombre con riquezas, en donde se le engaña al hombre con poder, donde se le enseña acerca de el control por medio de las guerras, por medio de la política, en donde se le enseña el proceso de engendrar de una manera perversa y lujuriosa para que pueda generar energías contrarias, de esta manera hace lentas las mentes del hombre físico, adormeciéndolo para que no pueda encontrar su verdadero propósito de la vida. Entonces, este capítulo es de suma importancia que ustedes puedan estudiarlo individualmente, cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares, porque este capítulo es muy revelador. Contiene mucha desprogramación mental para nosotros. Entonces, nada más para hacer un cierre, yo les invito a que puedan estudiarlo individualmente cada uno de ustedes en su tiempo libre, en su hogar, en el trabajo, donde tengan oportunidad. Ahora sí, ya para hacer un cierre general, chicos, vamos a leerlo en la hipóstasis de los arcontes, porque cuando nosotros hagamos la lectura, entonces va a tener sentido lo que este maestro gnóstico está tratando de presentarnos en este documento llamado La hipóstasis de los arcontes. Vamos a leerlo rápido. Dice, Adán en el paraíso. Una voz surgió de la incorruptibilidad acerca de la ayuda. Este pequeño renglón se está refiriendo al pensamiento posterior iluminado, el cual
fue depositado como ayuda dentro de este humano físico, Adán. Dice, vamos a leerlo otra vez, dice, una voz surgió de la incorruptibilidad acerca de la ayuda de Adán. Dice, entonces los arcontes juntaron a todos los animales de la tierra y a todos los pájaros del cielo y los llevaron a Adán para ver cómo Adán los iba a llamar, para que él impusiera un nombre a cada uno de los pájaros y a todos los animales. Entonces, él empieza a mezclar lo que se encuentra en la Torá, en ese primer libro de Génesis. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esta persona que escribió la hipóstasis de los arcontes? Obviamente él se está refiriendo a ese proceso de pensar del Adán que era superior al de los arcontes, a esa mente exaltada de Adán por encima de Yaldabaoth y sus huestes, por encima de ese falso Dios del Antiguo Testamento. Él está tomando estos pasajes del Génesis para demostrar la capacidad intelectual superior a sus creadores, o en este caso, a estos impostores. Dice en el versículo 15, dice, luego tomaron a Adán y lo colocaron en el paraíso para que lo laboreara y custodiara. Y los arcontes le dictaron un mandamiento diciendo, de todo árbol que está en el paraíso comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y entre paréntesis él agrega, no lo toques, pues el día que lo comieres moriréis de muerte. Ahí dice el 17, dice, esto se le dicen sin conocer lo que le han dicho. Tales cosas le dijeron de esta manera precisamente por la voluntad del Padre. O sea, todo forma parte de un plan, a fin de que comiera y también de que Adán los viera siendo totalmente material. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona que escribió esto? Él está revelando la información que viene en el Génesis, que todo formaba parte de un plan, que en realidad el comer ese fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal es importante comerlo. Como nosotros ya lo vimos, en realidad no es la serpiente quien da de comer este fruto, sino que es el Cristo, es quien da de comer este fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Que pueda despertar de esas tinieblas, que pueda despertar de esa oscuridad y que pueda reconocer a estos gobernantes penumbrosos. Con ese propósito es importante comer del fruto prohibido. ¿Qué es lo que sí realmente da de comer la serpiente? Ya lo vimos. La maldad, la lujuria, la preñez, la destrucción. Todo lo malo es lo que realmente enseña la serpiente. Y algo que nosotros debemos de quitarnos de nuestra mente o de desprogramar nuestra mente es que la serpiente es quien da de comer el fruto prohibido. Esto es un error. El que realmente da de comer el fruto prohibido, pero es prohibido para estos gobernantes penumbrosos, es el mismo Cristo, quien mora dentro de nosotros, como el pensamiento posterior iluminado, que nos impulsa a ese proceso de cambio, que nos impulsa a ese proceso de investigación para saber quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces, este pequeño parrafito que nosotros vimos es de lo que nos está hablando en la hipóstasis de los arcontes. Hace referencia a todo el capítulo 11 del libro secreto de Juan. Los otros versículos que vamos a leer después son otros capítulos del libro secreto de Juan, pero los vamos a ir desarrollando poco a poco para irlos entendiendo. Entonces, ahorita haciendo un cierre general, ¿qué es lo que nosotros vimos del capítulo 11
y este pequeño fragmento de la hipóstasis de los arcontes, nosotros vimos a qué se refiere con la mente exaltada de Adán, que en ese primer prototipo de Adán, en realidad era tan perfecto que se rebeló en contra de estos gobernantes. ¿Qué es lo que hacen estos gobernantes al ver que esa situación se les sale de las manos? Crean otro prototipo, pero ahora de una manera más densa, más espesa, en donde ahora al Adán genéticamente le introducen el envejecimiento, le introducen imperfección en el cuerpo físico y le introducen el sufrimiento y posteriormente la muerte. Ahora tiene un periodo de vida muy reducido. Eso es lo que vimos en la manipulación genética del Adán. Ahora, los otros puntos importantes a analizar que tienen que ver con el Génesis es precisamente la verdad del paraíso y sus árboles. Y eso lo vimos en el capítulo 11 del libro secreto de Juan. Y como último que hemos estado a repite y repite y repite es este fruto prohibido, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, en donde el Cristo enseña que en realidad no es un fruto prohibido. Es un fruto prohibido para estos gobernantes penumbrosos, para este falso Dios del Antiguo Testamento. Es un fruto prohibido para él. ¿Por qué? Porque el día que el hombre despierte esa esencia espiritual, en donde el hombre sepa que el Cristo mora dentro de él, ese día se le acaba ese alimento negativo que genera el hombre en sufrimiento, en tener ideas corruptas, se acaba la existencia de él. Entonces, en realidad es prohibido para ellos, pero el fruto es algo que todo hombre debe de encarnar dentro de él. Debe de escuchar, debe de prestar atención dentro de él, para que de esta manera pueda despertar, para que de esta manera pueda entender el verdadero propósito de la vida, para que de esta manera pueda discernir lo que es bueno y lo que es malo, para que de esta manera encarne al Cristo dentro de él. No es un fruto prohibido. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un fruto prohibido. Y este fruto lo entrega el Cristo, que es el mismo que mora dentro de nosotros. ¿Qué nos llevamos de esto? Es esa desprogramación de lo que nos han venido enseñando en aquellas organizaciones religiosas, en donde se nos dogmatiza, en donde incluso llegamos a sentir culpa y preguntas tontas de pensar por qué Adán participó del fruto. Si Adán hubiera participado del fruto, ahorita estuviéramos en el paraíso, ahorita estuviéramos en perfección. Y ese tipo de pensamiento genera frecuencias negativas, genera confusión. Pero al entender esta otra visión que presenta el libro secreto de Juan, debe ser revelador para nosotros, debe ser inspirador, porque de esta manera conocemos el plan que tienen estos gobernantes penumbrosos con nosotros, que es enseñarnos un falso propósito de la vida y también pararnos, detenernos, mirar hacia adentro de nosotros y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me estoy dejando guiar por esas falsas enseñanzas? ¿Me estoy dejando llevar por ese deseo insaciable de poseer las cosas, de tener una vida desenfrenada? ¿Me estoy dejando llevar por eso? ¿O estoy escuchando al Cristo dentro de mí que me está impulsando a que me detenga? A que realmente tenga un cambio significativo en mí. Dejar de hacer esas cosas para continuar con mi investigación de ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Eso es lo que nosotros debemos de llevarnos de este capítulo.
Y pues chicos, esto sería todo de mi parte. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas. Te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo subo un nuevo video. También quiero invitarte a que puedas compartir esta información con gente que sea afín a este tipo de conocimientos, que pueda ser revelador también para esa persona que está buscando esta información. Quiero invitarte a que me dejes tus comentarios. Dime qué piensas acerca de este grandioso capítulo. Déjamelo ahí en los comentarios. Y chicos, pues esto sería todo de mi parte. Namaste. Hasta la próxima.